Me vas a decirles que agradecido. En silencio, por favor. Pongan sus celulares todo en silencio. Tú lo necesitas para que desde ahí mismo puedes. Tenemos el 360. ¿Está listo? Muy buenos días. Damos la bienvenida a todos aquí los presentes y a la segunda conexión empresarial del año 2024. Agradecemos el patrocinio y la presencia de todos ustedes y nuestras marcas Digitel, Postpuca, Semprover, GC1 Venezuela, Extensiones, KPMG, Fénix Salud, Abundia, UNICEF, PTSK Legal, Todo Tique, San Morí, RICU, IMA y como siempre otro evento producido por Diroya Comunicaciones Integrales. Seguidamente dejo con ustedes a nuestro segundo vicepresidente Gino Finelli para dar la bienvenida en nombre del Comité Ejecutivo de Consecomercio y del directorio. Adelante. Muy buenos días, muy agradecido y cumpliendo con nuestro objetivo. Estamos en nuestra segunda conexión empresarial, cumpliendo con nuestras promesas y le damos la bienvenida a todos y gracias por participar. A Leonardo Palacio, Juan Rodi, José Javier García y dejo de último y pido disculpas a Alessandra Montaña por acompañarnos el día de hoy. Gracias por todos participar y bienvenidos todos. Seguidamente hago la presentación de rigor de Leonardo Palacios. Damos la bienvenida también a nuestro presidente Gustavo Valecillo. Leonardo Palacios es abogado, con posgrado en Derecho Tributario y con una amplia experiencia en el campo gremial, académico y empresarial. Es ampliamente reconocido su destacada labor como especialista tributario. Seguidamente también a Juan Corodi, abogado, profesor de pre y posgrado de análisis. También Leonardo es profesor, destacadísimo, por cierto. Y Juan Corodi es presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. También tenemos con nosotros a la licenciada Alessandra Montana. Ella es contadora pública y es la líder de KPMG del área tributaria y legal. Y finalmente José Javier García, quien además es licenciado en Contaduría Pública también, experto en fiscalidad internacional. Él es miembro ejecutivo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y tesorero de la Cámara de Comercio de Caracas. Cámara de Comercio de Caracas está muy presente también aquí, nuestra directora, su directora, Bárbara Polecer. También contamos con la presencia de la presidenta de la Cámara de Tecnología, Cabedato, presidente ejecutivo de Cabedrepa, representante, vicepresidente de Andiet y nuestros amigos de Abundia. Bueno, dejo por aquí a todos ustedes, ¿a quién más? Bueno, nos acompaña también representante de ACIDE y seguidamente, sin más, a Leonardo Palacio. Me uso la palabra. Muy buenos días, muchísimas gracias, tanto a quienes nos acompañan en este momento como a aquellos que nos siguen por las redes y las plataformas de Consecomercio. No es extrañar que Consecomercio haya tenido la insistencia dentro de la institucionalidad empresarial de llevar adelante temas para ser incorporados en la agenda pública, temas que tienen que ser absolutamente discutidos en momentos cruciales por el país o en el país, en momentos en que se debate la necesidad de definir políticas públicas que busquen la reactivación, el crecimiento económico y el desarrollo de nuestro país para mantener la sostenibilidad del Estado. Es indispensable que estos temas se aborden con prontitud, con la seriedad, abierto al debate y al diálogo y tratar siempre, como lo ha hecho Consecomercio, de estos espacios, de todos los espacios de la institucionalidad empresarial e incluso de aquellos reservados al ámbito de lo público para hacer propuestas que lleven a elementos de consenso, para buscar espacios, para lograr bases consensuales, que es la única manera de garantizar la estabilidad económica en el caso específico de la tributación, el cumplimiento voluntario de la obligación, partiendo siempre que el Estado tiene la necesidad de buscar recursos, la necesidad de establecer un mecanismo de tributario, de financiamiento, de obtención de recursos mediante transferencia obligatoria de los particulares a la economía
pública, pero dentro de patrones de racionalidad, patrones de ampliación de la base de imposición y con una visión integral. Entonces, con eso estamos siempre preocupados por aumentar esa base de imposición, que implica reducción de los márgenes de evasión fiscal que se pueden dar por distorsiones, por ausencias, por falencias, por vacíos que se dan en la normativa, por ausencia de definición de mecanismos de control para contribuyentes de difícil gestión tributaria, o simplemente para buscar elementos que permitan que la tributación sea en los límites de justicia, equidad y sobre todo de la normalidad necesaria para que no se convierta en un obstáculo en la expansión económica, en el proceso de inversión extranjera nacional y en el caso específico la capitalización en el momento en que la innovación y la tecnología se imponen como mecanismo necesario para el fortalecimiento y desarrollo de la economía. Por eso hemos hecho un panel bastante plural, contamos y nos damos bien satisfechos contar con el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, por hoy, la licenciada Lisandra Montaña, de gran experiencia en el ámbito de la asesoría fiscal, de la auditoría y sobre todo que entiende, al igual que José Javier, o sea, ambos contadores públicos, José Javier abogado y Alexandra además tiene el elemento de haber sido especialista en derecho financiero, lo cual da la base importante, entender que la tributación no solamente es para defender, o el derecho tributario única y exclusivamente para defender al contribuyente, sino para buscar un equilibrio entre el fisco y el contribuyente, entre el Estado en sus distintas manifestaciones y el contribuyente. Por eso es que con ese sentido de responsabilidad, apertura, nuevamente, José Comercio se monta para iniciar el tema de la discusión, profundizarlo, por un tiempo que van a venir de discusión sobre el proceso de reforma tributaria, un tema que debería estar dentro de la agenda de discusión pública en estos momentos y de una u otra manera está para contrastar cuál es el sistema tributario que queremos. En José Comercio sí tenemos claro que el sistema tributario que queremos es que sea equitativo, simple, productivo, expansión de la base de imposición y garantizar la sostenibilidad del Estado. Ni amparamos la evasión fiscal porque hemos sido coadyuvantes siempre de los procesos de reducción de los márgenes de evasión fiscal. Hemos trabajado en la última asamblea y aquí saludo al presidente, que fue motivo de preocupación de la temática. Se creó un comité de servicios y además del tema de seguimiento, las exportaciones de bienes y servicios que buscan agilizar, que buscan garantizar la exportación sobre una base de transparencia. En este sentido, queremos discutir no todo el sistema tributario porque es imposible, pero sí nos vamos a pasear a través de las distintas especies impositivas, porque queremos un programa de reforma tributaria viable, queremos un programa de reforma tributaria que no sea ambicioso, no queremos, si me permite la expresión, una carta del Niño Jesús, donde vamos a pedir incentivos, reducciones, eliminación de impuestos. Queremos eliminar aquellos que son regresivos, distorsivos, de difícil control. Queremos buscar mecanismos de control mucho más efectivos. Queremos buscar incentivos fiscales razonables desde el punto de vista de lo que es la innovación, la tecnología y el impacto en el entorno institucional. Queremos colaborar bajo mecanismos de armonización y coordinación en buscar ese entendimiento, es un diálogo en sí mismo de las relaciones fiscales intergubernamentales entre la República, los estados y los municipios, para eso siempre la diferenciación que existe en quienes son los agentes políticos que responden a distintas concepciones del Estado. En ese sentido, hemos preparado para ustedes un conversatorio, una conversación, más que expresión conversatorio, una conversación sobre distintos temas, donde hay puntos coincidentes y disensos, pero lo que siempre se busca es tratar en la medida de lo posible lograr ese mecanismo, lograr esas bases, esas premisas esenciales que incluso fueron discutidas y abordadas en nuestra última asamblea y que van a formar parte de un documento que vamos a presentar a consideración del país, el Comité Ejecutivo, con aval del directorio, para que sea base de discusión en los próximos meses, donde seguramente la reforma tributaria va a ser un tema de ineludible emprendimiento, de ineludible discusión. Yo quisiera comenzar con Alexandra Montaña, y es la misma pregunta para mis compañeros del panel. ¿Por qué una reforma tributaria? Para ti, para ustedes, ¿en qué consiste esa reforma tributaria? ¿Cuáles son los objetivos de la reforma tributaria? Sí.
Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes y todos los que nos acompañan de manera virtual. Pues cuando estábamos en la asamblea anual de Consejo de Comercio, que iniciamos de primera vez esta discusión ante el público, varios de los problemas que los sectores, los bloques presentaron eran comunes. Entre ellos estaban temas de talento, temas de falta de financiamiento, los temas eléctricos, pero hay otros, no tantos, que era como y era referido a la tributación. Entonces estamos escuchando el propio empresariado cómo están viendo en la tributación un obstáculo o una carga excesiva que impide, junto con otros elementos, el crecer. Una reforma se necesita para ser motor de crecimiento. Necesitamos, evidentemente, que sea una reforma, como mencionó Leonardo, que impacte de manera positiva, que le genere ingresos al Estado, pero que esto sea de una manera justa y sostenible. Nosotros también necesitamos que esa carga que hoy soportan poco, coincido totalmente con lo expresado anteriormente, se divida más. Y eso es incorporando la informalidad a la formalidad. No es lo mismo que 1, 2, 10, 100 soporten un peso que eso que pueda distribuir en todo. Nosotros vemos como el sistema actual representa carga excesiva, no solamente en cuanto al porcentaje que pudiera representar la carga tributaria. Hay estudios, y casi todos coincidimos entre los colegas, otras firmas, especialistas, en que esa carga puede estar entre un 60-70%, dependiendo del ramo en el cual se desempeñe, ya que hay actividades que tienen impuestos específicos. Pero no es solamente eso, sino también la excesiva carga que lleva el cumplimiento. Solo lo tributario, incluyendo todo lo que puedan ser contribuciones de nómina, pero estrictamente en lo que es IVA, IGTV, impuestos sobre renta, IGP, toda esa cantidad de tributos, hay muchas horas para cumplir. Estamos hablando de alrededor de unas 150 declaraciones, tal vez, dependiendo de algunos elementos específicos. Eso es una carga muy fuerte. Ahí el recurso humano que se emplea en eso podría estar más bien destinando tiempo a otras actividades más productivas para la empresa. Y esa complejidad, esa carga excesiva, tanto en lo que es el porcentaje de lo que se sustrae de la renta de los contribuyentes, como esa carga excesiva en los contribuyentes no ayuda ni contribuye a ampliar esa base de contribuyentes que deseamos. Cuando los sistemas son complejos, cuando representan tantas horas hombre en esto, evidentemente incentiva la informalidad. Entonces, coincido plenamente en que el reclamo que tenemos todos con respecto a esto, buscar una reforma que sea un motor, como dije anteriormente, que impulse crecimiento, que amplíe la base de contribuyentes, que sea más justo, más transparente, más equitativo, más eficiente el sistema. Aquí tú decías no ambicioso, pero yo tengo un elemento ambicioso que yo decía, bueno, si vamos a hacer una reforma tributaria, ¿por qué no aprovechar y alinearnos a objetivos de ese tipo? Están en esos comités, evidentemente, ¿no? Sí sé que es una ambición, pero podemos contribuir con la agenda de los ODS, alineando comportamientos de los contribuyentes, ¿no? Que permitan promover prácticas más sostenibles. Allí se justificarían incentivos, por ejemplo, a prácticas más verdes. Es común que nosotros debamos, cuando me preguntan en la red de la firma a la cual pertenezco, incentivos, creo que a José Javier le debe pasar lo mismo, ¿no? Es realmente frustrante cuando uno dice no tenemos, ¿no? O sea, para incentivar temas de prácticas como el más verde, cambio climático, contaminación ambiental. Entonces, allá hay un sacrificio
que se justifica, pero si logramos combinar esto con, como dije, ampliando la base de contribuyentes, todo en su conjunto va a hacer sentido. Inclusive, dentro de esos incentivos, vuelvo a lo más ambicioso, también podríamos tener prácticas que sean socialmente más beneficiosas. Hay incentivos para reducir brecha de género. Entonces, yo estoy segura que si aprovechando la reforma incorporáramos estos elementos, reorientaríamos el comportamiento de los contribuyentes. Estoy segura que las empresas redefinirían el marco de su gestión fiscal. ¿Okay? Y cambiarían perfiles de riesgo. Entonces, lograríamos al final de todo esto también una gobernanza más sostenible. Entonces, mi propuesta estaría también dirigida a que seamos ambiciosos en este sentido. Anotado. Yo quisiera ahora tener la posición ya de una visión mucho más global, que es una visión institucional, que es de la presidenta de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. La Asociación Venezolana de Derecho Tributario, aprovecho de una vez para aceptarlo, sin duda alguna, es la institución de más consolidada trayectoria desde el punto de vista de mantener casi más de 170 ediciones de revista. Cumple 55 años el próximo 3 de julio. Perdona que te tuve, presidente. Pero adicionalmente, lo importante es que en él hacen vida la administración tributaria, la administración consultiva, contralora, las administraciones nacionales, estaduales, municipales, los jueces, los contenciosos tributarios de primera instancia, es decir, los superiores del contencioso tributario, la sala política administrativa, los abogados que nos encontramos en el ejercicio libre de la profesión y sobre todo de pluralidad. Muchas veces se piensa que la BT es una institución única y exclusivamente del grupo exquisito de los abogados contribuyentes. En las últimas gestiones se han empecinado los distintos presidentes, en este caso el presidente de Corodi, en justamente desmentir esa posición y se están dando los avances, pero extraordinarios en materia de tributación. Ya vamos a ver incluso algunas conclusiones para estar coincido con Alexandre. Presidente. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias, José Comercio, por la invitación y por el interés que tienen sus alineados de acometer seriamente el problema de la pregunta. Tu pregunta era, ¿por qué una reforma tributaria? Y la verdad es que en el derecho comparado con otras jurisdicciones, lo único constante son los tributos y lo único constante es la reforma tributaria. El derecho tributario responde a un fenómeno económico y la economía cambia, avanza en ciclos económicos para bien o para mal, o por la entrada de revoluciones industriales cada vez. En Venezuela, el periodo 2013-2018, incluso lo podemos llevar hasta el 2019, fue un periodo donde pasamos la peor crisis económica del siglo XXI. No ha habido país, no ha habido región, no ha habido jurisdicción que haya tenido la caída del Producto Interno Bruto que ha tenido Chile. No ha habido país en el mundo que haya tenido la hiperinflación que ha tenido Venezuela. La hiperinflación era un problema del siglo XX que en Venezuela padecimos en el siglo XXI, aumentada por la tragedia del comunismo. Pero además, no solamente tuvimos una caída del Producto Interno Bruto casi un 80%. Eso quiere decir que si usted tenía 10 clientes, ahora tiene nada más 2. O el grupo de clientes que tiene. Nos peleamos. Y ese grupo de clientes solamente puede soportar ese 20%. Por supuesto que hay, como en todas crisis, ganadores. Pero esos ganadores son simplemente, digamos, una casualidad de la situación total. Entonces, ¿por qué una reforma tributaria en Venezuela? Porque en Venezuela, eso que nos explicaba muy claramente Alexandre, que es que la carga tributaria está sobredimensionada, que la capacidad económica está agotada de los contribuyentes, se da en 3 renglones. El primero de ellos, en efecto, un renglón formal.
creo que José Daniel nos puede hablar mejor de eso, pero nosotros, en la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, hemos identificado que el contribuyente promedio tiene que hacer más de 200 declaraciones, 200 acciones tributarias. Y aquí, nosotros en Venezuela, tenemos todo el libro de Villegas. Tenemos impuestos, tasas, contribución, retención, percepción, anticipos de impuestos. Toda la gama de formas de cumplimiento tributario está en Venezuela. Cuando el país había caído un 80% de su PIB. Con la caída del PIB cayó también la recaudación. Y eso fue el efecto, no fue tomar medidas tributarias para el desarrollo económico, sino tomar medidas tributarias que socavaran la base de contribución de cada uno de los contribuyentes. Es decir, el aumento en la recaudación vino de los bolsillos del patrimonio del contribuyente, no de su renta. Por eso es que es necesario hacer una reforma tributaria, porque no se justificaba esas medidas en la crisis económica y ahorita que está medianamente controlada la hiperinflación y la devaluación, tampoco se justifica. En segundo lugar, es porque esa carga tributaria hoy en día representa más del 80% de la utilidad de cada una de las empresas. Y si hablamos de empresas que, por ejemplo, están en el sector de hidrocarburos, de telecomunicación, de banca, de finanzas, aumentan casi en una situación tan distorsionada, y aquí es el tercer bloque de distorsiones, es que nosotros necesitamos una reforma tributaria para eliminar las distorsiones creadas por la crisis económica y por una tributación que buscaba obtener más recaudación, no sobre la base de la renta, sino sobre la base del patrimonio. El único factor por el cual un contribuyente tiene que asistir a las cargas públicas es cuando tenga renta, no sobre el patrimonio, no sobre ganancias recaudadas en otro ente. Y en Venezuela, y mucho menos sobre costos, gastos. Y en Venezuela, lamentablemente, estamos pasando por un periodo oscuro en la tributación, donde estamos tributando sobre incluso rentas fantásticas, rentas que solo se producen en la contabilidad, porque no suena la caja. Usted no tiene más dinero. Usted recaudó $1,000 y pagó impuestos sobre $1,000 y el año que viene sigue teniendo esos $1,000 en la cuenta. Y esos $1,000 generan un diferencial cambiario, que supuestamente es una renta, eso es mentira. Eso solamente tiene un costo. No hay nada más. Porque las bases, por ejemplo, el cálculo de costos, activos fijos, incluso activos circulares, tiene que variar en función de cómo va variando el poder adquisitivo. Porque si no, usted no tiene capacidad de el recobro, de la reposición de los inventarios. Y es por eso que nosotros hemos visto casos donde los activos fijos se compraron, por ejemplo, $1 millón, se deprecian en 10 años, y en el primer año usted deprecia por 100,000. Pero en el segundo, producto de la evolución de la inflación, la depreciación le llega solamente a unos cuantos años. Tiene usted derecho a depreciar eso mismo. Entonces, hay 3 razones para reformar. Le damos aquí 3 razones para reformar el sistema tributario y le doy una cuarta. Y es que el artículo 199 de la Constitución dice que el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, está obligado a aumentar el nivel de vida de la población. Tenemos que buscar una tributación que sea lo suficientemente eficiente para cumplir los fines del Estado y que tengamos aquí ciudadanos más prósperos, con más capacidades económicas para que paguen. Ok, esto es importante tenerlo presente, ya en cada punto por parte del relator algunas conclusiones. Pues, en el caso específico de esa pregunta, tenemos la dualidad de la tridimensionalidad de actuación de José Javier, porque además está en la actividad empresarial fuertemente involucrado, está también acompañando su gestión de liderazgo del Consejo Directivo a Juan Coro de la BDT, y además es socio de la práctica de Price. Y esto además es una maravilla tener a 2 grandes firmas acá, como es KPMG
y José Javier, que son competidores pero con elegancia. Son partes que se complementan y la verdad que yo estoy muy orgulloso de haberlos tenido desde hace muchos años al lado de la práctica profesional y sobre todo ver su desarrollo, no que me estaba poniendo viejo, José Javier es la misma edad que yo, sino ver el desarrollo que han tenido desde el punto de vista de esa concepción del Estado. Y en este sentido, hago la introducción, José Javier, ¿cuál es esa visión tuya de la reforma tributaria y de los objetos o objetivos que representan la administración? Gracias por la invitación, encantado de estar acá. Y qué bueno que no tenemos los 2 minutos de la asamblea. Pero también está al mismo tiempo limitado. Pero si tenemos un poquito más. Eso sí. Aquí tenemos no la chica del tiempo, sino la verdura del tiempo. No, fíjate, yo creo que hay varios temas, gastando un poco lo que estábamos. Uno es, nos hemos acostumbrado a observar reformas tributarias que lo que han hecho y llevado un incremento de la carga tributaria. ¿Que quién la soporta? Los formales. ¿Por qué? Porque en la medida que hay una nueva carga tributaria, que lo que había es un incremento de las tasas, o nuevos tributos, o discriminación en cuanto al trato de los contribuyentes, se hablan de 209 declaraciones al año, incluyendo las declaraciones de ley de pensiones, que hay que incorporarla allí. Se habla de 990 horas, un poquito haciendo referencia a lo que comentaba Alexandra, y 990 horas, hombre, estamos hablando que si yo llevo eso a horas, a días hábiles, estamos hablando de una declaración por día hábil al año. Entonces, eso es demasiado tiempo cuando el tiempo que deberíamos estar dedicando a la operatividad, productividad y eficiencia del negocio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos hemos acostumbrado a esas reformas tributarias que lo que han llevado es incremento, incremento, incremento. Yo rescataría dentro de esos elementos de la reforma también la profesionalización de la administración tributaria de los funcionarios. En Venezuela tuvimos 2 grandes reformas tributarias en el pasado, 93, yo todavía estaba en el liceo, Leonardo sí participó activamente, la del 99, y la del 99, donde se incorpora el sistema de ajuste por inflación, transparencia fiscal internacional, la del 93 fue ajuste por inflación, y la del 99 precio de transferencia. No, pero no puedo olvidar también, disculpa que te interrumpa, la del 94. Sí, una continuación de la reforma del 99 al 93, y luego con la reforma del Plan Sosa, 8 de marzo del 94, se incorpora la parte complementaria del 93. Exacto. Y esto inclusive, creo que todos lo vimos, por lo menos los que estamos en este panel, cualquier programa de alto nivel de capacitación tributaria del mundo, señores, había funcionarios de la administración tributaria participando en la misma. Entonces, era una situación ideal. De hecho, recuerdo que en aquel momento era un sueño para los profesionales trabajar en la administración tributaria. Se lo robaron. Entonces, hablábamos de esos elementos, eso hay que recuperarlo, eso tiene que incorporarse en esa reforma. El tema de la creo que lo decía Leonardo, la aplicación de los principios de tributación no es única y exclusivamente a los fines de pretender o defender al contribuyente o que la administración venga a los fines de poner impuestos. No, hay que buscar un equilibrio. Y esos principios tributarios tienen que ser observados porque, sin duda alguna, sujeto activo y sujeto pasivo, sin duda alguna los tribunales, sin duda alguna el órgano legislador. ¿Por qué? Porque tiene que ser un sistema armónico. Y yo rescato también la palabra armónico para buscar también y romper paradigmas, incluso el por qué no todo el sistema tributario esté enmarcado dentro de lo que es la verdadera capacidad contributiva, que es única. O sea, yo no tengo capacidad contributiva por tipo de tributo, la capacidad contributiva es única y exclusiva. Viene el tema de cómo ha evolucionado la economía. Hace 6 años, acá era delito hablar del dólar. Hoy en día, la economía se dolarizó. La razón que haya sido, bien lo decía Juan, esa ganancia fantasma. Tengo $1, me quedé con el dólar al cierre del año y tengo una ganancia sobre la cual tengo que tributar 34%. Realmente tuve una ganancia, realmente tuve un incremento patrimonial. La respuesta es no. Entonces, todos estos elementos hay que considerarlos allí sin duda alguna. Incorporar tributos nacionales, estatales y municipales dentro de ese ámbito de administración y utilizar la reforma tributaria no en base a lo que ha venido pasando en los últimos años, que insisto, lo hemos visto todos, incrementar la carga de los formales. No, tenemos que hablar de una reforma tributaria orientada a optimizar y generar incentivos para la inversión privada, nacional o extranjera. O sea, la carga tributaria no es única exclusivamente para incrementar los tributos. Y sí, y si generas un incentivo en la economía a través de inversión, vas a tener como Estado un incremento de los tributos, pero no por la imposición de una tasa, no por la imposición de un nuevo tributo, sino por una ampliación de la base de contribuyentes o de los mismos contribuyentes que están hoy en día, y a medida que seamos más rentables,
que cuando tiene rentabilidad pueden pagar más impuestos, pero como repito, producto de la rentabilidad, no del incremento de la carga tributaria. Entonces, son los elementos que yo quisiera agregar allí, sobre todo el tema de la profesionalización nuevamente de los funcionarios, porque tiene que formar parte de este sistema, y elementos también que no es tributario, pero que influye allí. El tema, por ejemplo, de lo que es el SAREN, ir a un registro mercantil, a constituir una compañía porque queremos invertir, o sea, la motivación que podemos tener se nos quita cuando duramos un año sin poder constituir la actividad como tal. Excelente, yo voy a cambiar la dinámica y vamos al final, me va a tomar unos minutos más bien para las conclusiones, para ir adelantando el tema. Es una conclusión, pero extraordinaria. Tienes una hora para que sepas todavía. En el caso de la columna vertebral, que el impuesto sobre la renta, como tema introductorio, y aquí vamos a perder la personalidad que puede avanzar, es necesario recordar lo siguiente. Se cumplieron 80 años el año pasado de la vigencia del impuesto sobre la renta, ahí sí no estaba yo en la coordinación. Se resquebrajó la columna vertebral que sostiene ese sistema tributario en cuanto a progresividad, en cuanto a organización de esa organización. Es una fractura importante que ha deformado el impuesto sobre la renta, porque en los últimos años lo hemos empecinado en ser el riel a través del cual se materializó una economía absolutamente planificada y centralizada, que si bien es cierto, ha estado vigente hasta hace poco, han venido poco a poco desregularizando, y eso impone necesariamente la reforma del impuesto sobre la renta. Yo quisiera que dos personas que han tocado el tema, y eso no implica que también lo pueda ayudar, porque tenemos para otra parte el impuesto sobre la renta de José Javier, pero que ellos como expertos nos toquen dos elementos fundamentales. Cómo enfrentar las patologías distorsivas de inflación y devaluación. Eso que sugería y que yo he llamado en una oportunidad, porque Pablo sugería de la ganancia fantasma, se ha convertido en el ordenamiento jurídico de la administración tributaria en una suerte de Ghostbusters, cazadores de fantasmas tributarios donde no lo hay, de rentas tributarias donde no lo hay. En consecuencia, dejo la pregunta a Juan y Alexander, complemento después con José Javier, que también les quisiera tocar otro tema sobre el impuesto sobre la renta, cómo enfrentar inflación y devaluación. ¿Cómo afecta? ¿Cuál es la incidencia de él? Bueno, la ley tiene el mecanismo. Lo que pasa es que lamentablemente excluyó a muchos contribuyentes, porque nuestra ley de impuestos sobre la renta, cuando define lo que es la materia de imposición, es la renta, establece que es ingresos en las costos y deducciones sin perjuicio de los ajustes por inflación. O sea, ahí está la solución. Lo que pasa es que recordemos la reforma 2014-2015 que sacaron ese sistema primero a la banca, a las empresas de seguro y después a los sujetos pasivos especiales. Ya sabemos, hay que agregar mucho más que estos sujetos pasivos especiales que fueron creados en su momento, no objetivos. Definitivamente hoy en día ha sido el comodín para aplicarles una tributación especial, excesiva, etcétera. Y una de los grandes males fue excluir a estos el sistema de ajuste por inflación. Entonces, una propuesta fundamental es reinsertar los sujetos pasivos especiales, bancos y empresas de seguro al sistema de ajuste por inflación. Fíjense ustedes, yo tuve la oportunidad de trabajar en los 90 con la reforma, cuando se introduce el ajuste por inflación. Tuve que trabajar con el equipo que desarrollaba uno de los software que se hizo para eso. Entonces, mano a mano, José Alberto ya le va dejando. Bueno, nosotros sí, había varias alianzas. Se llamaba el sistema API, que era. Ustedes sí tenían API, creo que se llamaba ustedes. API, ustedes. Nosotros lo trabajamos junto con José Alberto Llanes, los dos que contador, abogados, especialistas en materia de inflación. Entonces me dio la oportunidad realmente a tener que programar y estar al lado de esta persona del Senado, de entender lo que estaba en la ley y cómo realmente el sistema permitía que el resultado obtenido al final sea una renta en la cual el efecto de la ganancia o la pérdida monetaria se incorporaba, porque se admitían
depreciaciones ajustadas por inflación sobre base ajustada para evitar lo que tú mencionabas anteriormente, y se incorporaba el costo de venta del inventario o de otros bienes destinados a la producción de la renta. Que el sistema podía a lo largo del tiempo ser mejorado en algunos aspectos, pero realmente el objetivo se lograba. Fíjense que en la ley de impuestos sobre la renta, una de las cosas que se prevé, define renta, dice, son los incrementos de patrimonio. Entonces, si uno tiene inflación, cuando compara patrimonio inicial y patrimonio final, eso es comparar peras con manzanas. O sea, eso no es comparable. El resultado que se obtiene es la distorsión. Y eso es lo que ocurre ahorita. El sistema de ajuste por inflación permite llevar ese patrimonio inicial a valores del patrimonio final para que la comparación de ambos sea un resultado homogéneo. Entonces, al no ocurrir, ¿qué trae como consecuencia? Una sobre o subimposición igual de malas. ¿Okay? Igual de malas. Porque no es solamente que pedimos ajuste por inflación para pagar menos. Lo que se pide o se propone es reinsertar a estos contribuyentes en el sistema de ajuste por inflación para que paguen lo que realmente se va a pagar, que les reconozca sus pérdidas o sus ganancias monetarias, se reconozca sus costos ajustados por inflación y sus depreciaciones sobre base ajustada. Y que los que están, no voy a usar a lo mejor la palabra idéntico, pero los que están en similares condiciones, el resultado de la tributación sea la misma. Porque podemos tener un especial y un no especial ejecutando una actividad similar con similar inversión de capital, de activos, y el resultado de la tributación es distinta. Eso no debe ocurrir en un sistema tributario. Evidentemente, rompe, digamos, con principios tributarios fundamentales. Entonces, los que están en iguales o semejantes condiciones, el resultado de la tributación debe ser el mismo. Entonces, una propuesta definitivamente es buscar la igualdad reinsertando sujetos pasivos especiales, instituciones financieras y de seguro al sistema de ajuste por inflación. Yo comparto, digamos, su apreciación. Creo que la respuesta está allí, definitivamente el sistema es mejorable, pero también depende de que nosotros podamos tener cifras reales para tener ese ajuste por inflación. Si el Banco Central no cumple con su función de ser el garante de la estabilidad de la moneda, de la estabilidad de los precios en un país, va a ser muy difícil que funcione incluso el mejor sistema de ajuste por inflación. Pero adicionalmente, la experiencia práctica nos ha dicho que ese sistema de ajuste por inflación perfectible, por supuesto, no funciona igual para algunos sectores de la economía. No funciona igual para bancos que para sectores industriales. No funciona igual para sectores de servicios. No funciona igual para sectores de telecomunicaciones. Y creo que es una gran área de oportunidad que tiene la ley para tratar de que dentro de la generalidad poder encontrar la racionalidad de los incrementos patrimoniales o decrementos que se generan por la exposición de la inflación. La situación ideal es que no haya inflación. La situación ideal es que no haya devaluación. Y en el punto de la devaluación, en Venezuela tenemos que traer otro problema. La desesperación de no tener un sistema tributario organizado. La desesperación de que se estén grabando rentas pasadas, que muchos de los empresarios y muchos de los contribuyentes hayan tomado, por ejemplo, el dólar como moneda de cuenta en la determinación de sus balances, en la determinación de sus precios y en la determinación de sus tributos, por ejemplo. Y tenemos que decir que ese sistema, aunque ha ayudado algunas veces a corregir algunas distorsiones por la falta del sistema de ajuste por inflación, tampoco es perfecto. ¿Y por qué no es perfecto? Y creo que eso debería ser motivo también de una reforma. Y es que el dólar en Venezuela no se comporta igual que en Panamá, que en Ecuador y mucho menos que en los Estados Unidos. Si ni siquiera tenemos los mecanismos monetarios para poder generar esa estabilidad monetaria.
Entonces, cuando usted, por ejemplo, en Venezuela fija sus precios en dólares, se da cuenta que $1 en enero compra más que el dólar de diciembre. Y eso quiere decir que el dólar ha perdido poder de compra a medida que va pasando la crisis. Esa pérdida de poder de compra tiene que también ser tomada en cuenta a los efectos tributarios. Creo yo que el impuesto sobre la renta tiene que migrar a una renta más real y menos presuntiva. De hecho, Juan, y un tema que no es tributario, financieramente, aquel empresario que fijó su precio en dólares, porque el dólar era el mercado, pero si olvidó del elemento de inflación, pudiera estar en un proceso de descapitalización en este momento. ¿Por qué? Porque se amparó en el dólar y dejó de observar la otra realidad, la cual sin duda alguna impacta el negocio. Sí, por favor. No, ya el tema, está claro esa observación que hiciste con un tema financiero, o sea, no tributario, pero es de operatividad. Pero obviamente eso condiciona. Hay un tema que preocupa, y este tema de impuestos sobre la renta me parece extraordinario las disposiciones que han hecho Alexandra y Juan. En el caso específico del impuesto sobre la renta, hay preocupación en cuanto a un elemento que tú sugerió que vamos a retomar rápidamente después, que es la armonización y coordinación. Es decir, en el tema de los gastos deducibles, en el tema de que los gastos deducibles responden a una realidad ya superada, que no incorporan otros elementos contributivos al Estado, se ha desfasado el régimen de depuración de la renta. ¿Cómo enfocarías tú el tema de deducciones en general, incluyendo entre la deducción costos para todo el sector manufacturero o de manufactura y los gastos normales necesarios para todos los continentes? ¿Cómo te enfocas en eso? Y lo otro que quisiera aprovechar una vez para no apoyar tu intervención, el régimen de incentivos. ¿Cómo ves tú el tema de los incentivos fiscales? Porque he visto propuestas de rebaja hasta del 40%, eso es absurdo. Que pidan con rebaja 40% no está en la realidad venezolana, ni está en la concreción de lo que debe ser un equilibrio en la tributación. Sí, no, exacto. Y la carta del niño Jesús hay que dejarla para diciembre, para otras cosas, no para el tema tributario. Sí, ¿qué sucede? Cuando hablamos de, y creo que lo decía, bueno, lo que me presentaba Juan y Alexandra, esos costos se me quedan relegados en el tiempo. Cuando los precios en bolívares, tenemos un mecanismo de ajuste, como lo puede ser la inflación o la consideración del desplazamiento de la tasa de cambio. Después voy a utilizar esa palabra, no palabra de evaluación. De existir un mecanismo que nos permita a nosotros mantener en el tiempo el valor de ese costo, conllevaría a la determinación de una adecuada o de una verdadera capacidad contributiva. Yo un día pasado escribía un artículo sobre el tema de la economía, la contabilidad y el derecho, como elementos a conjugar a los fines de realmente visualizar la verdadera capacidad contributiva de la empresa. Quizás en el tema contable, por no estar limitados o expuestos a esas formalidades de modificación de leyes, la norma ha evolucionado de manera rápida. Parte de un principio que es el mismo principio que tenemos en el impuesto sobre la renta que está previsto en el Código Orgánico Tributario, que es la realidad económica. En mi opinión, la realidad económica no es para que única y exclusivamente la administración tributaria desconozca la ejecución de transacciones por parte del contribuyente, no, es para que también el contribuyente coloque la misma como un elemento en los fines de poder demostrar o evidenciar y argumentar el por qué quizás esa realidad económica no tiene medida, sin duda alguna que no lo mide, puede ser por realidad histórica, pero creo que ese es un paso que hay que todavía andarlo, no es aceptado por la administración tributaria, pero esos elementos de ajuste, de buscar ese sistema, sea inflación, insisto, o desplazamiento de la tasa de cambio, es necesario para poder tener un equilibrio en cuanto al tema de costo y comparación con lo que es el ingreso que genero día a día por un PEN. Y luego, en cuanto a los incentivos tributarios, sí, hemos hablado, incluso se criticaba recientemente la ley de pensiones, que se dieran exoneraciones o beneficios particulares. Los beneficios tienen que ser de carácter general, tienen que ser beneficios medidos respecto a lo que quiera el Estado, y esto tiene que ser una política del Estado, no puede ser una decisión individual, única y exclusiva de momento. O sea, aquí tenemos que pensar cuáles son las áreas que queremos desarrollar, qué quiero potenciar, hacia dónde quiero apuntar, y en base a ello establecer un
no un mecanismo libre de beneficios, sino un mecanismo que permite ir midiendo ese impacto y que comprometa al contribuyente a ejecutar estas actividades. O sea, no es que te doy un beneficio del 50%, pero a cambio de que tiene que haber un cambio, algo acá. Incremento de producción, vamos a exportación, contratación de mano de obra, desarrollo de tecnología, tiene que existir, pues como yo repito, ahí tiene que haber un intercambio de ideas, sector público, sector privado, no es ninguno de ellos de manera individual, y eso es fundamental y es otro elemento que hay que rescatar, hay que sentarnos en una mesa y revisar cuáles son esos elementos para ver, lo decía Leonardo al inicio, buscar ese equilibrio y eso está en la Constitución, creo que lo decías tú también, en cuanto ambas partes, sector público y sector privado, tiene que contribuir al desarrollo y a una mejoría de la calidad de vida venezolana. Hay un tema que no quisiera abordar en mis cuentos sobre esta, sin que se tocara. Quiero preguntarle por la experiencia que ha tenido el sector financiero, como mentor del sector financiero, Alexander. ¿Cuál sería un régimen pensando en la reforma para el sector financiero? Yo coincido plenamente con Juan Corodia en el sentido de que hay que buscar la especificidad para que sea directamente proporcional a la construcción de la capacidad constructiva. Yo no puedo establecer un régimen global de la inflación, sino tomo la particularidad que está sometido, por ejemplo, a normas provinciales en un régimen contable específico diferenciado del resto de los contribuyentes en el caso del sector financiero. En el caso del sector petrolero, a mí no me gusta decir que somos un país con petróleo. Seguimos siendo un país petrolero desaprovechado, pero ahorita estamos montados en la onda todo de que efectivamente ese sector petrolero se ha explotado y no se quede abandonado, como se lo quiera a Juan en una oportunidad en la forma subterránea que la geología va conformando. ¿Cuál sería ese régimen petrolero? Arranco con Alexander y el sistema financiero. Bueno, yo mencioné al inicio que uno de los elementos que mencionaban los bloques era también la necesidad de financiamiento, y yo creo que para todos los que estamos aquí es muy claro que prácticamente el crédito y el crédito es necesario para soportar crecimiento. El sector financiero está muy golpeado. No quiero hablar de crisis, no es eso, sino que realmente el encaje legal, uno de los elementos, vamos a hablar de tributación, pero también hay que tener en cuenta que el encaje también les ha frenado la capacidad de tocar esos créditos. Y han tenido la banca que sobrevivir a punta de tarifas y comisiones. Están los últimos publicados. Uno puede ver el resultado. Lo que es estrictamente la intermediación financiera, realmente en muchos casos no es positiva, ha sido negativa. Y uno va al cubro de otros ingresos para ver cómo realmente hoy en día, más que un banco, una empresa, pareciera una empresa de servicios. Se la realidad, los puntos de venta. Pero la tributación sí insiste. Porque fíjense algo. El que está incidido por tributación siempre va a buscar trasladar. ¿No? Eso es normal. Nadie se va a quedar con los costos de los tributos allí. Uno ve la junta de precios. Evidentemente eso depende de cómo está el mercado, hasta qué punto se aceptan los incrementos. Pero la banca está regulada. El impacto de la tributación no tiene la flexibilidad en las tarifas para trasladar los impactos, así sea parcialmente, porque hay reguladores. ¿Okay? Igual que hay no solamente de sus tarifas, sus precios, sus intereses, sino también está el regulador, ya, para tratar de ir al tema ya tributario. Está el regulador, que es la SUDEBAN, quien dicta todas las normas de funcionamiento, de regulación y contable. Entonces, ellos tienen un manual de contabilidad bancario donde, bueno, tienen unas cosas, digamos, un régimen específico para ellos. Cuando nosotros vamos a la ley de impuestos sobre la renta, la ley de impuestos sobre la renta no tiene sino una breve referencia a los créditos en cuanto a las instituciones financieras. Entonces, ese es un sector que necesita seguridad jurídica. Se hablaba de reducciones anteriormente. Una de las propuestas es que en el artículo 27, relacionado con las deducciones, con su parágrafo, se hagan algunas referencias específicas a ese sector. Por ejemplo, ellos tienen apartados mandatorios por la SUDEBAN. Tienen también un costo muy alto, que es el costo de financiamiento cuando no encaja. Esa partida es altísima y en muchos casos podría ser
o ha sido objeto de discusión, si es sancionatorio o no, si es deducible o no. Entonces, ahí hay un margen de seguridad donde se necesita darle una certeza a ello. El otro punto, ya lo mencioné cuando hablé de API, hay que reinsertarlos al sistema de ajuste por la inflación porque evidentemente ya hay pérdidas monetarias que atrapar, revisar su sistema de anticipos, ellos están al 2, no al 1, ¿okay? Eso presiona más la caja cuando los resultados están, como le dije, basta que veamos los resultados a mayo publicados. Entonces, esos anticipos podrían ser hasta sobrepago. Y por último, yo diría que sería conveniente también revisar la tarifa. Ellos pasaron al 40 en la última reforma que se dio cuando los excluyen del API. Y creo que la tarifa de ellos podría estar igual en el 34 como está en el sector. Pero necesitamos financiamiento, necesitamos de la banca si queremos crecer. En materia de huelgas, yo creo que tú dices claro, Venezuela es un país petrolero y no hay forma de que lo dejemos de hacer. Cuando decíamos que el Producto Interno Bruto cayó un 80%, cuando veíamos el PIB petrolero, cayó exactamente en la misma dimensión. Es decir, a pesar de que la economía venezolana se ha diversificado y hemos tenido exportaciones no tradicionales, no cabe duda que Venezuela, su principal potencia económica está en la agricultura. Nosotros somos el país número 1 con mayores reservas del planeta. No hay el segundo lugar, está muy lejos de la reserva en Venezuela. Y en materia de gas natural, somos el 7º país del mundo, el primero en Latinoamérica. Eso nos da un potencial económico increíble. Pero el negocio petrolero, ustedes saben que geológicamente el petróleo se forma lo que llaman trampas geológicas. Esas trampas geológicas quiere decir, yo lo extrapolo al propio negocio. ¿Cuánto hay que invertir en exploración, producción, vías de mejoramiento, transporte y exportación de los hidrocarburos? Muchísimo dinero. Son cantidad importante de dinero. Si esas inversiones no se ven amortizadas adecuadamente en el pago de impuestos sobre la renta, es que no estamos entendiendo. O sea, el primer paso que hay que hacer para tener una reforma tributaria en función del impuesto de renta en materia de hidrocarburos es entender que el negocio petrolero se mide en 25 años, no hay más. Eso trae como consecuencia que las personas que vamos a entrar en el negocio petrolero vamos a hacer una inversión que por más ingresos que yo obtenga rápidamente, no van a compensar esa inversión. Entonces, es necesario que las pérdidas que yo pueda trasladar de año a año no estén limitadas ni al 25%. Eso no debería existir para ningún sector. Pero tampoco solamente a 3 años. El negocio petrolero implica tener una curva de inversión y luego de desinversión en la cual esa ganancia tiene que ser compensada con esa pérdida. En segundo lugar, una falta total de armonización. El government take supera el 95%. Es decir, de cada $100 que paga un comprador de petróleo, solo el productor solo se lleva el 5%. Eso no genera incentivos de ninguna naturaleza. Yo creo que en Venezuela tenemos además una infraestructura genial para hidrocarburos. Mientras que en Colombia usted tiene que llegar con camiones 4x4 a los pozos petroleros y sacarlo en cisternas. Aquí en Venezuela usted llega a cualquier pozo, a cualquier manpón en un Corolla. Y además ese petróleo viaja en gasoductos o oleoductos. Venezuela tiene todo eso para hacer. Y para terminar, es importante que esa inversión se vea en un adecuado régimen de importación de equipos. Si yo voy a traer los equipos tecnológicos más importantes para la industria petrolera, yo tengo que tener la facilidad de poder sacarlos, de poder ingresarlos, de poder mejorarlos en Venezuela, de poder, porque así funciona el negocio. Si yo ingreso un activo y tengo que pedirle permiso a Matusalén
para poder sacar ese equipo, este negocio no va. Y finalmente, Leo, me ha cortado 2 veces, no va a que me corto una tercera. La armonización municipal. Si nosotros creemos que los prestadores de servicios ganan mucho dinero, estamos equivocados. Creemos que porque le vendemos a Chevron o le prestamos servicios a Eni o a Cardón 4, estamos generando mucho dinero. Eso es mentira. Las inversiones, incluso para los prestadores de bienes y servicios a la industria petrolera, hacen enormes inversiones que tienen que verse. No vemos justificado unas alícuotas tan altas del 6.5% para el servicio, que eso se va a trasladar en la rentabilidad del negocio. Entonces, entender el negocio, tener una adecuada armonización con los tributos y con la regalía, y además tener un tratamiento igualitario en el impuesto municipal. Bueno, eso no. Sí, voy a agradecer el tiempo quizá porque bien interesante. Ahora pudiéramos quedarnos aproximadamente sobre la medida, es interesantísimo, estamos viendo. Pero con todo estos planteamientos que he oído de Alexandra y de Juan, me llama a mí la atención y se le quiero consultar rápidamente a José Javier. Esto no implica que tengamos que volver a un impuesto celular. Esa cédula del año celular significa rápidamente para que los que están aquí presentes y los que nos escuchan en sus distintos lugares. El sistema celular es un sistema que existió en Venezuela desde que se comenzó el impuesto solamente del año de 1942, porque ese era el 43, hasta el año 66. Cada sector tenía una cédula con un tratamiento específico. Sector petróleo y gas, sector minero, sector industrial, rentas pasivas, rentas profesionales, rentas obtenidas de trabajadores bajo relación de dependencia. Y era un sistema complejo. En aquella oportunidad se mantuvo la necesidad de cambiar, pero en vista de la necesidad de buscar una racionalidad, palabras presentes en los 4 participantes de esta conversación, yo creo que no podemos mantener un sistema global sintético como el que tenemos hoy. Tenemos que ir a la especificidad del sector financiero, la especificidad del sector manufacturero, la especificidad del sector gas, petróleo y minas. Es muy importante, pero que requiere especificidad y no todo lo puede lograr un tratamiento uniforme en todos los medios. Yo estoy ganado a pensar, a pesar de que Juan y yo tuvimos una discusión entre nosotros dos, sino una jornada latinoamericana en el año 2010, que fuimos los representantes de Venezuela, y no estábamos de acuerdo con el impuesto celular. Yo después de transcurridos 14 años, estoy convencido que hay que venir a un impuesto celular con mecanismos obviamente de simplificación. ¿Qué opinas tú? No, de hecho mi respuesta está inicialmente decir que posiblemente lo que va a decir no le va a gustar a mucha gente. No, es un poco lo que ya tú comentabas en la introducción, y es que sí, en Venezuela se habla de ganadores y perdedores, y hay una brecha muy grande entre los ganadores y los perdedores, y quizás esto que está en el medio. En Venezuela hablamos dependiendo del tipo de empresa, el sector, las realidades operativas, las realidades de costos son totalmente diversas, distintas. E incluso me atrevo a incorporar la ubicación geográfica. No es lo mismo el señor que está en Táchira, en donde tiene todos los días un corte de energía eléctrica de 8 horas, en donde todos los días tiene problemas para conseguir combustible, al comerciante militar que está en la zona capital o en la zona central. Entonces, yo no sé si llegas a tanto ese detalle de alguna incluso consideración geográfica o por región, dependiendo de la característica de la región, pero sí yo estoy alineado también con esa idea de un impuesto celular, quizás transitorio, obviamente no con la complejidad del pasado, porque hay que buscar simplificar, e incluso hacia eso es lo que van las administraciones tributarias modernas, a simplificar el cálculo de la determinación del tributo, pero sí creo, y yo estoy convencido de que de cara a ese ajuste que requerimos en el país, a ese proceso de reforma tributaria buscando el equilibrio, puede ser interesante y necesario, insisto, de manera temporal, simplificado, y un elemento visual que no hemos comentado, iniciar bajo esa estructura del sistema tributario, con un plan incluso de remisión tributaria, que sí que tampoco a mucha gente no le gusta, pero es un elemento que hay que colocar allí para un borrón y cuenta nueva, y un borrón y cuenta nueva de un sistema que realmente respete y considere los principios de tributación que están en nuestra.
Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar a un impuesto que para mí va a ser coincidimos con varios de los que estamos en la mesa de que es el impuesto del futuro. Yo creo que es el gran soporte. Y es un impuesto que yo siempre vinculo con José Comercio. Y vamos a permitir en un minuto hacer un recuerdo de todos estos señores que están en la pared, sobre todo a partir de Aurelio Concheso, Pérez Rosen, Sarmiento, Fernández, Álvarez, Víctor Maldonado, Orebotti, Julio Brazón, Carlos Fernández, Mauricio Tancredi, Cristiano, Carolina, Felipe, porque el IVA tuvo éxito y que cumplió con su oportunidad gracias al apoyo que nos dio la gente de Crucero. Y de verdad que cuando yo pienso ver aquí, se caen los años, no, se caen los recuerdos en sí. Porque así como tuve grandes apoyos, tuve grandes disensos y los grandes debates que se pegaban con la gente con su comercio de norte. Y esto es un impuesto que hay que volverlo a discutir, a replantear, que es el impuesto de los valores agregados. Rápidamente le voy a dar la palabra a Alexandra, a Juan y a José Javier para 3 puntos fundamentales. Yo quiero conversar uno en el tema de las exenciones y exoneraciones. Aquí todo el mundo quiere pedir exenciones y exoneraciones y se olvidan de la naturaleza. Segundo punto, quiero que toque el caso de las exenciones y exoneraciones, José Javier, en el caso de la racionalización del IVA en términos de proyección por la economía digital, hoy por hoy, y aquí me va a permitir hacer igualdad de género, lo último que quería con el tema de lo que es en su criterio los elementos fundamentales que debe tener en cuenta una empresa en la gestión del cumplimiento del IVA. Y rápidamente también por el complemento, cuáles serían sus recomendaciones en ese sentido de la próxima reforma de la ley de IVA. Comenzamos, ¿sabes? Sí. Cuando hablamos de este caso del IVA, yo desde hace años recuerdo que he participado en reuniones en las cuales se solicitan beneficios, exoneraciones, exenciones. Algo que yo resalto y alerto de cuidado con lo que estamos solicitando. ¿Por qué? Porque en materia del IVA, y ese valor agregado viene dado precisamente por el elemento o componente que adiciono yo al bien o al servicio para poderlo luego comercializar. Y sobre esa diferencia que se genera esa escala del sistema de débito y crédito fiscal y genera la diferencia del pago del tributo. Pero cuando hablamos de una exoneración o exención de un producto en particular, las computadoras, a que vamos a exonerar la venta de computadoras porque necesitábamos, venga hablando de un ejemplo acá, restituir y colocar computadoras en todos los sistemas, en todos los planteles educativos en Venezuela. Y aplaudimos la iniciativa. El tema es que cuando luego vamos a la realidad, resulta que los componentes para construir la computadora, yo sí tengo que pagar IVA. Entonces ese IVA, que estoy pidiendo hoy que me den un beneficio, lo empiezo a incorporar y lo debo incorporar como parte del costo. Y me empieza a generar otra cantidad de distorsiones financieras que en el momento en que hice el pedido, no me percaté y hay que tener cuidado con esos elementos cuando solicitamos beneficios fiscales. ¿Cuál es el impacto que esto generaría en la cadena, precisamente en la cadena, desde que tengo el componente hasta que tengo el producto final que va a ser comercializado? Juan, el tema de la economía digital. ¿Puedo hacer una infidencia aquí? ¿Puedo hacer una infidencia? Yo fui pasante del doctor Palacio, que es en la Torre de Europa, en el año 2000. Y yo escuchaba al doctor Palacio hablando del IVA y que podía el IVA. Y yo no estaba de acuerdo con él, era mi jefe. Y no estaba de acuerdo. O podía estar de acuerdo con él que pagaba el ciudadano común. ¿Sabes? Pero por supuesto que nosotros lo hacíamos antes. Y siempre era preponderaba el impuesto sobre la renta solamente. Yo creo que la madurez llegó a mí, o el cansancio de tanto pelear. Y me di cuenta que el IVA es el impuesto del futuro. El IVA, es más, radicales piensan que hay que eliminar el impuesto sobre la renta y quedarse solo conmigo. Y en Venezuela tuvimos el experimento fiscal más importante de los últimos tiempos. Se creó un impuesto plurifásico acumulativo, que es el IGTF. El IGTF primero toca tiene los tentáculos más finos
impuestos que llegan a todas las operaciones de todas las empresas. Se acumula sector por sector, del importador, al distribuidor, al comerciante, el comerciante que tiene un préstamo lo va a liquidar y va a capitalizar. Todo el IGTF está. Y ese fue el ejemplo de por qué tiene que existir el IVA. Porque el IVA, al ser un impuesto técnico, no acumulativo, permite hacer ese traslado del valor agregado sin incidir fuertemente en el precio. Eso es cuando usted dice que no, que el IVA del 16% que lo paga, el señor está pagando solamente ese 16% y no todos los tributos ocultos que están en el precio, que de paso aumentan en la base impositiva. Entonces, el IVA es impuesto. Y aparte, el IVA también que para resolver los problemas de economía digital, hoy en día las empresas cuando contratan servicios digitales del exterior, hacen el pago del IVA por cuenta del exterior. Entonces, y no queda IVA sin trabajo. Y eso fue antes que pensaran en Google, en Facebook, en Instagram, nada de eso. Entonces, y es súper sencillo controlar. Exactamente, porque tenemos posiciones en contra. Pero vamos a yo conozco las personas que llevarle la continuidad. Alexandra, de punto de vista inicial, ¿qué tú ves? Pues, de propuesta, una de las que debemos hacer es regresar al periodo. Definitivamente, yo creo que eso tiene que estar en cualquier documento, tanto para las retenciones como para el tributo per se. Yo creo que eso va a contribuir a todo al conjunto de lo que queremos, porque eso no son propuestas aisladas, ¿no? Entonces, esto aliviaría presión en el flujo de caja, destinando los recursos a inversión, ¿no? Es lo que deseamos, y también regresar a un periodo mensual también de descarga, horas de recurso humano. Menos mal que pasamos de la semana a los 15, pero tenemos que ver el otro paso. También de recarga horas hombres de recursos humanos que están esperando por eso. Nosotros queremos que el recurso humano, lo decían antes, esté dedicado a innovación, a expansión, a crecimiento. ¿Qué recomendaciones hay que hacer? Yo creo que hay bastante madurez en el IVA después de 30 años. Eso es reconocerlo. Yo creo que hoy en día las empresas ya conocen la necesidad de tener su libro de venta. Lo que dice el señal, no la ley y el reglamento, lo que sea, lo que dice el señal lo hace. Okay. Quiero una columnita así, que a mí me fiscalizaron y me pidieron eso. Bueno, las empresas fueron adaptando, hoy en día han cubierto eso. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? En general saben los requisitos de factura, hoy está viendo lo de la facturación digital que están dando. Que creo yo que donde tienen que cuidarse son nuevos negocios que están surgiendo. Hoy en día por la tecnología y por este nuevo mundo, ¿no? Estuve observando negocios del mismo ramo que tienen diferentes formas de facturar, de presentar, y ahí hay algo extraño. Bueno, definitivamente hay que analizar sus contratos, cómo están haciendo el negocio, pero todo esto nuevo que está a través de esto, de los aplicativos, cosas muy nuevas. No el cross-border al cual tú referías, que es el negocio digital que viene de afuera, sino lo nuevo que está surgiendo e ir adaptando esos nuevos negocios a, ¿cómo se llama? A la legislación que tenemos y a la correcta forma de operar. La ley a mí me parece preciosa. O sea, la ley del IVA en su estructura, yo creo que cualquiera la puede leer, es un trabajo hermoso. O sea, va llevándote mano a mano. Es ideal de esa manera. Sí, para mí es una de las mejores que tenemos en cuanto a su estructura. La más yo que veo que de repente algunas cosas precisamente modernas las vas buscando y no las consigues exactamente allí porque el tiempo evolucionó y ella se fue quedando en el tiempo. Entonces, yo sí creo que podría ser revisarla para adecuar simplemente algunos aspectos
a las nuevas realidades de hoy en día. Que uno vaya ahí y consigue, ¿no? Uno por analogía y por interpretación también llega a conclusiones. Definitivamente, bueno, yo creo aquí que el sistema tributario es con IVA, no solo con IVA, y con un robusto impuesto sobre la renta. Un IVA neutral, transparente, sin muchas exenciones o exoneraciones, y un impuesto sobre la renta robusto, que realmente sea robusto y progresivo para que lo que hemos hablado, que cumpla con los principios, que tenga el ajuste por inflación, que se revisen las tarifas, que tenga unos incentivos, porque el sistema tiene que ser progresivo. Entonces la progresividad, en mi opinión, la puedes lograr con esos dos tributos, no con IGF, no con IGP, definitivamente. Y así comencé yo prácticamente a trabajar. Te iba a comentar lo de las columnas del libro de IVA. La semana pasada, un fiscal estaba solicitando incorporar una columna con el IPF en el libro de... Es así. Eso tiene varios efectos. Fíjense ustedes lo interesante que hemos tenido, lamentablemente, no tenemos el tiempo, pero me encantaría tener la oportunidad de volver a tener este grupo con más tiempo. Pero fue más tiempo. No, 2 días. No falta, hablando en serio, falta más de cosas importantes, pero me he permitido sacar aquí las conclusiones de todo lo que hemos dicho en el día de hoy y voy rápidamente con ello. En materia de lo que es la reforma tributaria, sin duda alguna, todos coincidimos en la simplicidad, en la eficiencia recaudatoria, en herramientas de incentivación y deben a buscar una naturaleza propia del impuesto sobre la renta que se ha perdido para bien y se ha utilizado para mal, que es un impuesto de ordenamiento con fines fiscales. No en un sentido ambicioso de la reforma tributaria, sino la ordenación en función a todo lo que son las prácticas de mejoramiento del entorno, gobernanza y ambiente, como lo tocaba Alexandra, tomando en consideración lo que llama la ambientación o los impuestos verdes o los impuestos ambientales. Desde el punto de vista de lo que es la visión de la reforma continua, recordaba una frase de Joseph Stiglitz, que a su vez estaba parafraseando a Benjamin Franklin, que no hay nada más seguro que la muerte y la reforma tributaria. Franklin decía que no hay nada más segura que la muerte y los impuestos, pero una reforma tributaria en materia de reforma es ser continua y sobre todo me gusta que es de los pocos que hacen hincapié en que hay que tener una visión global de finanzas públicas. No podemos hacer una reforma tributaria sin analizar todos los elementos de la finanza pública. En el caso de José Javier, complementaba política tributaria con administración tributaria y rescataba lo que es la profesionalización, las prácticas de una buena administración tributaria y evitar, sin duda alguna, el elemento blockbuster tributario, es decir, buscar cazar la renta ficticia. En el caso ya específico del impuesto sobre la renta, vemos la necesidad, y ahí recojo el tema, no lo quiero tomar como conclusión de todos, sino quizás aproximación mía sobre la necesidad de buscar un sistema celular más simple que el que tuvimos hasta el año 66, que busque todo lo que corresponde a el sistema de ajuste por inflación particularizado. No es lo mismo el sector financiero que el sector manufacturero o el trabajado por Juan en cuanto a gas y petróleo. Es necesario, sin duda alguna, mejorar que ese sistema incluya a todos los sectores teniendo en cuenta la inflación. En el caso de la devaluación o eufemísticamente el desplazamiento de la tasa cambiaria, como decía José Javier, si bien es cierto, ahorita está anclado, uno no puede tributar nada más para la coyuntura, uno tiene que tributar a largo plazo. Y el criterio de quién habla, o de la institución de quién habla, aquí se nos viene un proceso de devaluación que está contenido y que sin duda alguna vamos a tener que estar preparados para ver cómo regulamos eso desde el punto de vista tributario. Es necesario, en consecuencia, tener el elemento claro de los efectos de lo que se llama un proceso de dolarización que en América Latina ha sido sin duda alguna dispar desde la propuesta, desde la caja de la conversión, de lo que fue la experiencia de Ecuador, la experiencia de otros países. Venezuela vive un proceso alocado, atolondrado de dolarización que lleva sin duda alguna, como señalaba Juan, a comportamientos distintos y disímiles, teniendo en consideración que la forma en que se va utilizando el dólar y el impacto que tiene en otras economías es distinto a Venezuela. Por primera vez que quizás en la vida los economistas que reconocen en Latinoamérica hablan de la inflación en dólar, pero más que la pérdida de la capacidad de compra
del dólar. Esto es un elemento bien importante. En el mismo tema de impuestos sobre la renta, se tocó la necesidad de ajustar los costos y gastos a la realidad económica. Y más a favor de la posición de quienes habla de la celularización del impuesto, tener en cuenta que los costos y gastos no es lo mismo para la banca, para el sector industrial o para el sector financiero en su sentido general. Tomando en consideración otro elemento fundamental que en criterio de lo que Alexandra Corodi y José Javier, que es necesario mantener política monetaria con política fiscal. Yo no puedo tomar una política fiscal sin tomar en cuenta la política monetaria. Me gustó ese introito que hizo Alexandra de las comisiones, del encaje y la ausencia de crédito fiscal. En el caso específico de los incentivos, hay que buscar una racionalización y no solamente dejar, yo creo que la Carta de Niño Azul es la forma más inocente y hermosa de expresión de un deseo y un anhelo para cubrir necesidades, pero en materia tributaria, las cartas del Niño Jesús es preferible la de los Reyes Magos, que es más simple y sencilla. En el caso de, y aquí aprovecho también a tomar, que no se propone específico, pero que es necesario fortalecer el impuesto sobre renta del IVA, para lo cual es necesario inmediatamente la derogatoria y la revisión profunda del impuesto a las grandes transacciones financieras. Y en todo caso, y una propuesta también particular, ni establecer el impuesto a las grandes transacciones financieras con una alícuota que acumula, como muy bien lo especificó Rodrigo José Javier, acumula y destapa la inflación, como está establecido ahorita, ni en el IVA, porque perdemos exenciones de exoneraciones. De mantenerse, que no es mi criterio, un impuesto a las transacciones financieras, tendría que haber un impuesto a los medios de pago. Quitarnos la careta, el medio de pago que sea el consumidor final. Lo que quieren es ponerle la mano a la, ¿cómo se llama? La remesa, o buscar una nueva utilización del dólar, pero que sea el consumidor final, no a las empresas, porque las empresas van a pagar y el consumidor va a pagar doble. Lo que va acumulando las empresas y lo que al final le corresponde pagar es con el 3%. Simplemente una idea, algo lejos. Un impuesto al gran patrimonio no dice absolutamente nada, es una molestia, es una afrenta a la racionalidad del sistema tributario. Lo que hace es simplemente desvirtuar lo que hemos mantenido, el impuesto sobre la renta y el fortalecimiento del IVA. También se mencionó la necesidad de armonización. Comentó que sin ponernos de acuerdo, la armonización fue tocada como un tema recurrente. La armonización no municipal, que hay tesituras sobre la armonización municipal. Hay un sinsabor que nos dejó la armonización y coordinación. Este organismo, lo digo con orgullo, estando el presidente, el vicepresidente y estando nuestra vicepresidenta de Cámara de Presidentes, mantuvo una posición realmente clara, convincente, racional sobre lo que era la armonización y coordinación, y no es la armonización y coordinación que nos tocó. Está ahí, tiene aspectos positivos, un paso, pero es necesario armonizarla desde el punto de vista de su integridad. Impuestos sobre la renta, o impuestos municipales, impuestos entre sí, y sobre todo meter en cintura también a la República, es decir, a la tributación nacional. En el caso de esa simplificación también se habló de lo que, perdón, de la armonización y coordinación, se habló de la simplificación, se insinuó la simplificación. Yo creo que sin duda alguna el IVA hay que reforzarlo. El IVA estaba hecho desde el punto de vista técnica legislativa como un manual. Es uno de los pocos impuestos que después de muchos años, impuestos sobre renta, objeto de consulta. Mencionó el caso del Consejo de Comercio, el institucional y empresarial, y un proceso de divulgación extraordinario. Al punto que me encantó esta frase, que la voy a hacer mía, con permiso de Alexandra, que es además de la robustez del impuesto sobre la renta, diría la señora de antes, un impuesto sobre la renta está hermoso, está bonito. Bueno, esa robustez del impuesto sobre la renta es fortalecimiento, pero me gustó el hecho de que tenemos madurez, inducida o no, pero después de 30 años tenemos la madurez del IVA que nos lleva a tener claro que si se establece no exenciones y exoneraciones en forma alocada, no forma trasnochada de factura digital, que no es lo mismo que la factura electrónica. Aquí el mecanismo de control no puede ser igual de ser 30 años que las viejas y no las máquinas, y lo digo en sentido lógico, de las máquinas fiscales. Eso no conduce a nada. Para llevar el IVA de los términos necesarios hace falta armonización, racionalización de exenciones y exoneraciones. Ya voy a terminar, alícuotas impositivas y sobre todo un tema de régimen simplificado. Esto es en líneas generales lo que es una propuesta. De verdad que estoy contentísimo. Lastimosamente
el carácter del tiempo que se transforma en verdugo no nos llevó a profundizar. Pero con esto tenemos un esquema que cualquiera con sana necesidad y conciencia de reactivación de la economía se va. Y para finalizar, como dice los maracuchos, repito esta palabra, el suyo por la noche relampaguea. Yo quiero decir algo que lleva la preocupación, que desde aquí también hemos hecho un tono, es llamar la atención. Que aquí no puede haber inversión nacional, aquí no puede haber integración económica sin que el sistema registral y notarial, es lo que hace seguridad jurídica, se mantiene bajo los esquemas que mantenemos de irracionalidad, de una forma de expolarización, de una forma de contradicción, de un abuso en la discrecionalidad abierta, que lo que hace es establecer una economía paralela, una economía en la penumbra. Aquí no se puede hablar de emprendimiento, aquí no se puede hablar de inversión extranjera, aquí no se puede hablar de inversión en el sector petrolero, aquí no se puede hablar de nada si el sistema de registro de notaría sigue colapsado y explosionado. Y aquí en Consecomercio hicimos nuestra oportunidad hace 2 años, una propuesta muy importante, con seriedad, con respeto. Y volvemos entonces a insistir que no solamente la modificación de la ley de registro de notaría, es el redimensionamiento, la adaptación a la realidad y sobre todo el crear una conciencia del servicio de registro de notaría es el punto o la catapulta para el lanzamiento de la recuperación económica. Si mantenemos este esquema, que a veces por el factor miedo no se dice, yo creo que nosotros hemos sido bien transparentes con las distintas instancias donde hemos estado. Hoy en día está el representante nuestro en Falcón, mañana va a haber en el estado Zulia. Siempre hemos estado interactuando de manera muy cercana con los distintos órganos del poder público, pues es la función de una institución como esta. Somos agentes institucionales de políticas públicas y no de discusión partidista. Creemos necesario que sin una reforma tributaria, sin una premisa de reforma del sistema de registro de notaría, no podemos hacer nada como las jardinas movilizas. Estaremos moviendo un tiempo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, mientras se comunican por aquí los que participan vía Zoom, deseamos agradecer a Digitel, a Fospuca, a Semproven, a S1 Venezuela, Extensiones, a KPMG, a Félix Salud, a Bundia, Unicef, PTSK Legal, Todo Ticket, San Maurice, RICU, IME, y pronto acá hay claro que sí. Bueno, bueno, fíjense, tenemos abierto la posibilidad de la participación del público vía Zoom y damos la oportunidad a 3 intervenciones de 1 minuto, por favor, a los aquí presentes, si desean hacer la pregunta que el doctor Leonardo y el panel también responderán en 1 minuto cuando terminen todo, porque solamente nos faltan 4 minutos para terminar y deseamos escuchar el cierre de nuestro presidente Gustavo Valecillo. Por favor, adelante, Fausto Romeo. La ley de estas elecciones que se pasó por encima, solo muy puntual, y en el tema de la exoneración, específicamente en el área prioritaria, tal como es la ley, que es la zona de salud y educación, que lo respecto, que por qué no se sigue profundizando un poco más sobre eso. Vamos a hacer las preguntas de aquí, por favor, para que entonces cierremos ¿Hay otra pregunta, por favor? ¿No? Entonces viene el otro palacio. Este es uno de los impuestos que sin duda no hay que revisar. Lastimosamente el tiempo no nos dejó como la oportunidad de analizarlo. Y toda la irracionalidad manifiesta. No hay ninguna expresión de política pública alguna, sino la necesidad de una recaudación coyuntural. Y como pocas palabras, pues no es perfectamente bueno. Creo que aquí tiene que revisarse todo lo que es y armonizarse y coordinarse el sistema pensional, el sistema de seguridad social. No se resuelve cobrando compulsivamente de manera irracional, en violación a los tratados internacionales, en violación a la misma sentencia de jurisprudencia constitucional, de la sala constitucional y la sala político-administrativa, buscar grabar conceptos que además no pueden imponerse en el sector privado porque son distorsiones inclusivas por políticas de prácticas salariales
del pasado. Ya. Acumulado. Terminada el Y tiempo. segundo punto, lo de las excepciones y exoneraciones, yo creo que no solamente es el sector salud ni educativo, es el sector de las telecomunicaciones. Y hay otros sectores que están vinculados. Esos son temas que donde nosotros hemos mantenido el criterio de la libertad de apoyar nosotros a aquellos sectores, pero le corresponde, por ejemplo, a la Cámara de Colegios Privados, a CACETEL y a otros organismos ejercer las acciones correspondientes de exoneraciones totales o parciales. No creo que se dé por las circunstancias económicas, pero ahí están dadas las condiciones, siempre y cuando sea estratégico, interés público y atraiga la inversión. Tengo una pregunta de nuestro participante Erden Ariza. Dada la coyuntura política y las venideras elecciones presidenciales, oye, ¿es posible o factible realmente una reforma tributaria a mediano plazo o depende realmente del resultado de las elecciones? Mira, un minuto, por favor. Sí. Un minuto, ya estamos cerrando. Yo creo que la reforma tributaria, lo decía muy grosso, yo creo que no solamente por el tema electoral, cualquier resultado que se dé tiene que llevar a una reforma tributaria abierta por la participación de todos los sectores empresariales, productivos, obreros, académicos, gremiales, consumidores, para hacer una reforma tributaria creíble, legítima y con vocación de permanencia. ¿Para qué? Para que se dé el título de este conversatorio, la tributación y la restitución económica. Bueno, entonces con esto cerramos la participación del público presente y vía Zoom y damos la palabra a nuestro presidente Gustavo Alessio. Aquí pueden cierre es agradecimiento. ¿Verdad? Entonces, primero, a ustedes cuatro, Leonardo, pues, es de la casa, que fue el gestor pues, de esta idea que tuvimos de hacer este conversatorio, este foro, tanto en la asamblea como repetirlo ahorita y ojalá podamos repetirlo, incluso regionalizarlo, no solo a través del Zoom, sino que ojalá que podamos. De verdad que dificulto que podamos tener o que un foro de carácter tributario pueda tener un panel como este, que nos damos el lujo en Consejo de Comercio por haber contado con él ya por segunda vez y que, resuelvo y repito, seguimos contando con ustedes. Cuenten también que el Consejo de Comercio va a seguir insistiendo en una reforma tributaria como base para una reactivación económica de crecimiento sostenido, que es lo único que nos puede llevar a crecer realmente económicamente, y no de la manera que estamos creciendo, tan incipiente que, como dicen algunos en los gremios, sí, estamos creciendo, antes estábamos en el sótano 30 y vamos por el sótano 25, ¿ok? O está mejor, pero sigue en terapia intensiva, porque antes estaba en coma y se movió. O sea, de verdad que vamos a insistir en el comercio en una transformación del sistema tributario nacional. Y una vez más, bueno, agradecimiento a nuestros patrocinadores, a nuestra directora ejecutiva, a todo nuestro equipo, pues que día a día se mueve para mantener el consejo de esta manera, y a todos los participantes. Muchísimas gracias. Ya para despedir, aprovecho también para presentar disculpas por nuestro coordinador y presidente de la Cámara de Nueva Esparta, José Luis Rodríguez, quien tuvo que atender una emergencia empresarial y quien nos ha solicitado pues, presentar las disculpas por su ausencia. Sin embargo, ha estado pendiente vía chat, vía live, ha seguido de cerca. Ha sido parte también. De esta actividad. Bueno, nuevamente agradecemos a nuestros patrocinantes, Digitel, Postpuca, Semproven, S1 Venezuela, Extensiones, KPMG, Felisalud, Abundia, Unicel, PTCK Legal, Todo Ticket, Sagmorí, Rico, Imo, Diloya, Imi, Diloya, y viste allí con un café muy bien. Y por supuesto, próximamente la Play Warehouse. Bueno, gracias, los esperamos. Y seguimos con nuestra programación, no se tienen que salir de la sala, los que están aquí presentes, hacemos un break mientras se incorpora en minutos con una rueda de prensa nuestra, precisamente para seguir profundizando en esta estrategia comunicacional que Consejo de Comercio lleva adelante de la mano de sus expertos para hablar de estas conclusiones a los medios de comunicación. Y posteriormente también tenemos una serie de marcas que nos han apoyado
para darle y homenajear a los periodistas en el país, anticipándonos al día de mañana, que es el Día Nacional del Periodista. Gracias, feliz día. Mira, vamos a recuperar la ciudad diplomática.